Moisés y la gloria de Dios. Vimos entonces, les sigo comentando más o menos, recapitulando lo que pasó la semana pasada y el por qué. En este capítulo, en el capítulo 33, el Señor, a causa de esa rebeldía, a causa de esa idolatría, de esa traición tan grande que le hicieron al Señor, el pueblo, cuando se postran a adorar y en alabanza adoran ese becerro de oro, el Señor retira su presencia del pueblo de Israel, lo retira, porque a causa de lo que, bueno, de lo que ellos han cometido, ese acto tan grave, ¿no? Que han hecho en contra del Señor. Ahora, el versículo para memorizar en el que se va a centrar este capítulo lo va a decir nuestra pequeñita Marcelita y luego le va a continuar Violeta. Así que adelante, Marcelita. Entonces Jehová dijo a Moisés, de luego que muestres tu gloria. Éxodo 23, 18. Amén. Muy bien, gracias mi corazón, amén. Ahora adelante, Violeta. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33, 18. Muy bien, aquí lo tenemos. Gracias mi corazón. Aquí lo tenemos. Éxodo 33, 18. Vamos a ver por qué Moisés ruega al Señor que le muestre su gloria. La semana pasada vimos, ¿no? Cómo el Señor, una vez que se retira del pueblo, que se retira como quien dice, se retira porque ya el Señor se venía mostrando en esa columna de nube, en esa columna de fuego, con distintas manifestaciones, venía mostrando al pueblo de Israel su presencia continua con ellos. Pero una vez que ellos caen en transgresión, que se quebranta ese pacto en ese momento, ¿no? El Señor, como todo acto, tiene sus consecuencias. Él retira su presencia allí con ellos, esa protección directa allí con ellos, pero mantiene una promesa que desde un principio el Señor la hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y ahora la reafirma a Moisés. Leamos qué le dice el Señor a Moisés. ¿A quién le gustaría leer este versículo? Hatmat, adelante, corazón. ¡Yo, Anderson! Hatmat, corazón, adelante. Anderson me puede ayudar más adelante, chiquito. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Éxodo 33, 1. Muy bien, mi corazón, muchísimas gracias. Acá vemos entonces lo que el Señor, nosotros hemos escuchado estas palabras anteriormente, ¿cierto? Hay muchos versículos, sí. Por ejemplo, si nosotros buscamos en Éxodo 32, 34, se repite. Mira que sacaste de la tierra de Egipto. Exacto, muy bien. En Génesis 12, 7 también vemos cómo el Señor le hace la promesa a Abraham. En Génesis 6, 3, Génesis 28, 13. O sea, constantemente el Señor se ha estado comunicando con sus siervos y reafirmándole esta promesa que tenía que cumplirse con el pueblo de Israel. Ellos tenían que entrar a la Canaán terrenal, esa tierra tan prometida que fluía leche y miel, ¿ya? Ahora, vemos acá que el Señor reafirma, ratifica, le dice a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Es decir, a pesar de que él ya no iba a estar en medio de ellos, su presencia no iba a estar allí con ellos, sin embargo, la promesa que él hizo desde un principio a su siervo aún seguía latente, porque el Señor no es mentiroso. Sabemos que el Señor es un Dios de verdad y las promesas que él hace las cumple. Entonces él juró y prometió que ese pueblo iba a entrar a la tierra Canaán, a la Canaán terrenal, y así lo iba a hacer. De hecho, hoy día tenemos esa promesa aún latente, porque nosotros no vamos a entrar a una Canaán terrenal, sino que nuestra promesa es la Canaán celestial, ¿sí? Esta tierra prometida que vamos a heredar, porque el Señor así lo ha prometido, ¿ok? Esa es la tierra que pronto
Dios mediante, pues si formamos parte del pueblo del Señor, allí la vamos a heredar. Muy bien. Continuamos. Aquí vemos el Señor le reafirma la promesa, ¿sí? A Moisés, ¿ya? Ahora, ¿a quién envió Dios delante del pueblo? Tenía que existir una persona, ya que él no iba a estar, su presencia no iba a estar allí con él, guiándolos, ¿ya? De forma muy visible, de forma prodigiosa, pero el pueblo sabía que el Señor iba ahí delante de ellos, pero ya había quitado su presencia temporalmente de ellos. ¿A quién enviaría el Señor, no? Para que siguiera guiando al pueblo. Ahora, esto, ¿quién me lo va a leer, por favor? Que no haya leído. Anderson. Adelante, corazón. Y yo enviaré delante de ti mi ángel, echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al rereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Éxodo 33, 2, 3. Amén. Muchas gracias, Anderson. Quiero que presten bastante atención acá, mis chiquititos. Esto es importante porque se puede llegar a confundir este versículo. Miren. Aquí el Señor le dice a Moisés, le da una serie de instrucciones, ¿sí? Recordemos que acá en el versículo, si estamos analizando el versículo 33, en capítulo 32, en el versículo 31, 32, 33 vemos, y 34, vemos cómo el Señor le da esa serie de instrucciones y le dice a Moisés que vaya adelante, ¿verdad? Con el pueblo y lo guíe hasta llevarlo hasta la tierra prometida, ¿ya? Y acá Moisés le da esas instrucciones o le lleva el mensaje al pueblo que el Señor le había dicho tal cual. ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor? Y yo enviaré delante de ti a mi ángel. ¿A qué ángel creen ustedes que se refiere esa persona que iba a guiar al pueblo hasta la tierra prometida? A ver, ¿quién me puede decir? Noecito tiene su mano levantada. No era Jesús, no era Josué. ahora, no Josué. era en este momento, no era Josué, no era Josué. Eso lo vamos a analizar más adelante, pero sí tiene relación, Dieguito, sí tiene relación. Ok, lo vamos a analizar más adelante. Acá, ese ángel que iba a guiar al pueblo era Moisés. Sí, porque el Señor ya no podía. Recordemos que el que se comunicaba con el Señor Jesús, con Moisés, era nuestro Señor Jesucristo. Y ya él no podía, su presencia siempre, en todas las épocas, quien se ha comunicado, quien ha dado las ordenanzas, quien ha dado la dirección, la sabiduría, se ha manifestado, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Sí, el que ha guiado el pueblo durante todas las décadas de la historia de este mundo. Y en este momento era Moisés, el que tenía ese ángel que tenía que guiar el pueblo hasta llegar a la tierra prometida. Sabemos que él no llegó al final porque murió antes, y eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces, aquí vemos que el Señor da la ordenanza, Moisés le da las instrucciones. Por favor, silencio. El Señor le da las instrucciones a Moisés y Moisés la hace llegar al pueblo. ¿Y qué le dice? Que va a llegar a la tierra que fluye ¿qué? Leche y miel, pero le dice, yo no subiré en medio de ti. ¿Por qué no podía subir en medio de ellos, chiquitos? Porque ya ellos habían caído en apostasía, habían caído en pecado al armar ese becerro de oro, a postrarse, a adorar a otro Dios que no era su Dios, ¿sí? Y entonces, como pecan, hay en rebeldía, ¿qué sucede? El Señor no podía estar en medio de ellos, no porque no quisiera, sino porque su santidad, su majestad, a ver, ya déjame ver. Su santidad, su majestad podría consumirlos inmediatamente. Esa gloria, esa santidad que rodea al Señor, si Él se manifestaba en medio del pueblo en ese estado,
él podría, o sea, podían quedar muertos inmediatamente, por eso él ya no podía estar con ellos temporalmente, hasta que ellos, por supuesto, se arrepintieran de todo corazón y lo buscaran, es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué le dice que no iba a estar en medio de ellos? Porque era un pueblo que de dura cerviz, que le dicen, no sea que te consuma en el camino. Entonces, por eso el Señor se aparta momentáneamente de ellos y es Moisés, ese ángel, quien se encarga entonces de seguir guiando el pueblo hasta la tierra prometida, siguiendo las instrucciones directas del Señor, nuestro amado Señor Jesucristo. Muy bien, ahora, cuando el pueblo oye esta mala noticia que le está diciendo Moisés, ¿qué hace? Este versículo, por favor, estos dos versículos, necesito que me lo lea uno grandecito. Violeta, tú, mi corazón. ¿Qué hace el pueblo al oír la mala noticia? Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus joyas, porque el Señor había dicho a Moisés: dile a los israelitas, ustedes son un pueblo terco. Si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría. Ahora pues quítense sus joyas, para que yo sepa qué he de hacer con ustedes. A partir del monte Horeb, los israelitas se despojaron de sus joyas. Éxodo 33, 4, 6. Muy bien, gracias, mi corazón. Vemos acá entonces la reacción que está teniendo el pueblo una vez que ese mensajero, que ese ángel empieza a decirles lo que el Señor les había mandado a decir por medio de Moisés. ¿Y qué hacen ellos? Se sienten súper mal. Empiezan a sentir en su corazón la ausencia. Ellos sabían que teniendo a Moisés, sabían que Moisés estaba siendo guiado por Dios, pero ellos querían tener nuevamente la presencia de Dios con ellos. Y en vista de eso, de que el Señor aparta su presencia de ellos, ¿qué hacen? Ellos se quitan sus joyas, se visten de luto, ¿sí? Empiezan a sentir ese dolor a causa de esa transgresión tan grande que ellos habían hecho. Entonces vemos la reacción, cómo el pueblo ya se está dando cuenta de su pecado y quiere como en cierta forma enmendar o demostrar al Señor su arrepentimiento. Ahora, veamos qué más se hace, ¿no? Porque una vez que el Señor retira su presencia en medio de ellos, ¿cómo se comunicaba con su pueblo? A ver, ¿quién habló? Ese es el tabernáculo. Sí, mi amor, este es el tabernáculo. Muy bien. Ahora, si el Señor retira la presencia de su pueblo, ¿cómo se comunicaba con ellos? ¿Cómo se comunicaba con ellos? Este versículo, estos dos versículos, por favor, le voy a pedir a ver a Gustavo, a Gustavito, que me los lea, por favor. Ok. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campo, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscara a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Éxodo 33, del 7 al 9. Gracias, mi vida, muchas gracias. Bueno, acá vemos esa alternativa que tiene que hacer Moisés, ¿ya? En vista de que el Señor pues ya había retirado su presencia de su pueblo y de alguna otra forma él tenía que seguirse comunicando con él. Y dice que todos los que quisieran, toda aquella persona que realmente quisiera tener ese contacto, esa comunicación con el Señor directa, tenían que ir hasta este lugar apartado, este campamento o este lugar, no, porque no era el campamento, Moisés retira el tabernáculo del campamento y lo aleja, ¿no? Lo coloca en una zona apartada y lo llama el tabernáculo de la reunión. Entonces, todo aquel que quisiera, ¿sí? Tener ese contacto con el Señor, tenía que acercarse a este lugar. Y por supuesto el Señor entonces mostraba por medio de esa columna que descendía
¿sí? Y se ponía a la puerta del tabernáculo, mostraba realmente que su presencia estaba allí con Moisés. Ahora, esto tiene un paralelismo